¿Te has parado a pensar alguna vez por qué ciertas estrellas que parecían tener el mundo ahí a sus pies se esfuman del mapa de la noche a la mañana sin decir ni mu? Olvídate de los líos de faldas, las adicciones o los problemas con la justicia. Hablamos de dramas mucho más profundos, batallas silenciosas contra patologías crueles que les dan un vuelco total a su existencia para siempre. Estos relatos nos ponen los pies en la tierra y nos recuerdan una verdad incómoda: que la fama no es un escudo y que nadie, por muy intocable que parezca, está a salvo de nuestra fragilidad como seres humanos. Así que vamos a destapar la verdad. ¿Qué narices les ha ocurrido realmente? Empezamos con el inigualable Tim Curry. Tim Curry, ese rostro icónico que nos regaló al inolvidable Dr. Frank N. Porter en The Rocky Horror Picture Show, vio cómo su mundo se venía abajo en el año 2012. Un ictus traicionero le asaltó sin previo aviso, arrebatándole de un plumazo la movilidad y la capacidad de hablar con fluidez, placeres sencillos pero herramientas básicas para cualquier titán de la escena. Ver a Curry hoy en día es impactante: la imagen de aquel hombre que antes desbordaba electricidad, energía y picardía ante las cámaras, ahora librando una guerra titánica por articular cada sílaba y dar cada paso, es algo que te parte el alma a la vez que te inspira. Sin embargo, él se ha negado en rotundo a que la enfermedad dicte su final. Con una fuerza de voluntad de hierro, ha seguido agarrado al mundo del espectáculo, volcándose en cuerpo y alma en el doblaje y prestando su voz a personajes animados. Esa garganta privilegiada que antes era solo un instrumento de trabajo, más se ha convertido hoy en el estandarte de su inquebrantable resistencia. Tim Curry es la prueba viviente de que, por muy fuerte que te golpee la vida, un espíritu verdaderamente indomable nunca dobla la rodilla. Y atención a lo de Neil Diamond. Neil Diamond, el gigante de la música americana, que nos hizo vibrar con himnos eternos como Sweet Caroline, nos dejó a todos helados cuando comunicó su retirada forzosa de los focos. No se bajó del escenario por falta de ganas, ni porque no vendiera entradas, sino por culpa de un villano invisible, el Parkinson, que le diagnosticaron a los 77 años. El mazazo llegó justo unos días antes de soplar las velas de su cumpleaños, obligándole a cancelar de golpe los conciertos de la gira, con la que celebraba sus bodas de oro, 50 años en la industria. En un comunicado que nos puso la piel de gallina, confesó la rabia y el dolor que sentía al tener que colgar el micrófono, pero agradeció en el alma a esa marea de fans que coreó cada una de sus notas. Aunque ya no le veremos saltando en los estadios, Diamond dejó clarísimo que la música no para. Seguirá componiendo y grabando en el estudio mientras el cuerpo aguante. Su voz y sus melodías cargadas de nostalgia y esperanza seguirán sonando en nuestras radios mucho después de que se apaguen los aplausos en las gradas. Hablemos ahora de Selma Blair. Selma Blair, actriz conocida por su autenticidad y talento, nos dejó con el corazón en un puño en 2018 al confesar que sufre esclerosis múltiple, una dolencia neurológica que ataca la movilidad, la energía y hasta la memoria. Desde aquel día no se ha cortado ni un pelo al compartir sin filtros las odiseas de su vida diaria, enseñando el calvario que supone algo tan simple como vestirse sola o intentar sujetar una taza sin que acabe hecha añicos en el suelo. Su brutal franqueza ha transformado lo íntimo en un megáfono público, dándole voz a miles de personas que lidian en la sombra con este mismo trastorno. En lugar de esconderse en su mansión Blair, ha hecho de su diagnóstico una bandera de lucha y puro activismo. Esa valentía al exponer la cara más cruda y fea de la enfermedad no solo es admirable, sino que humaniza una batalla contra un mal que, por desgracia, a menudo se sufre en silencio. Olivia Newton-John, la estrella inmortal de Grease y voz de éxitos que marcaron a generaciones enteras, peleó como una leona durante 3 décadas en una durísima batalla contra el cáncer de mama. Tras el primer susto y diagnóstico, en 1992, la maldita enfermedad regresó en 2017, y esta vez en etapa 4, extendiéndose sin piedad hasta su columna vertebral. Pero lejos de tirar la toalla o rendirse,
Olivia se erigió como un auténtico símbolo de esperanza para el mundo. Fundó la Olivia Newton-John Foundation, empeñándose en investigar terapias con medicina natural y brindando apoyo incondicional a otros pacientes en su mismo trance. Siempre con esa sonrisa luminosa en la cara, compartió su historia para inspirar y acompañar a quienes caminaban por ese mismo sendero oscuro. En agosto de 2022, el mundo entero lloró su partida, pero su legado permanece no solo en el cine y la música, sino en cada vida que tocó con su valentía y compasión. Olivia Newton-John logró lo imposible: transformar su propio dolor en un faro de luz para millones de personas. ¿Y qué decir de Alex Trebek? El legendario presentador de Jeopardy anunció en 2019 que tenía cáncer de páncreas en etapa 4, uno de los diagnósticos más implacables y negros que existen. El hombre tenía ya 80 años, pero su determinación y entereza nos dejaron a todos con la boca abierta. Siguió al pie del cañón trabajando en el programa, mientras su cuerpo se sometía a tratamientos agresivos y demoledores. Con esa elegancia y serenidad que siempre le caracterizaron, compartía actualizaciones sobre su salud, convirtiéndose sin quererlo en un portavoz vital sobre la importancia de la detección temprana. Su lucha fue a ojos de todo el mundo, pero jamás perdió la sonrisa ni la pasión por entretener a su audiencia. Finalmente, en noviembre de 2020, Trebek falleció tranquilamente en casa, arropado por el cariño de su familia. Tras 36 años al frente de Jeopardy, dejó mucho más que un concurso de televisión. Nos legó una lección magistral de inteligencia, dignidad y coraje frente a la adversidad. Y para cerrar, Linda Ronstadt. Linda Ronstadt, esa voz poderosa y todoterreno que conquistó el rock, el country y el pop, recibió en 2013 un diagnóstico devastador: Parkinson. La enfermedad fue cruel y le arrebató lo más preciado que tenía: su capacidad de cantar, dejando en silencio forzó a una de las intérpretes más versátiles de su generación. Con Parkinson nadie puede cantar ni una nota, confesó con una crudeza que helaba la sangre. Sin embargo, lejos de desaparecer del mapa, Linda se reinventó. Publicó su autobiografía, Simple Dreams, y se convirtió en una voz activa para concienciar sobre la enfermedad, usando su propia experiencia para educar y coger de la mano a otros pacientes. Y es que si bien su capacidad para entonar melodías se ha desvanecido, las composiciones que definieron toda una generación mantienen su esencia y su poder de influencia absolutamente intactos. Linda Ronstadt nos enseñó una lección valiosa. Cuando el micrófono se apaga, la leyenda de una verdadera artista brilla con más fuerza y jamás se extingue. Por otro lado, tenemos a Val Kilmer, esa presencia magnética en cintas como Top Gun y The Doors, quien vio cómo su mundo se ponía patas arriba en el año 2015, tras un devastador diagnóstico de cáncer de garganta. Los agresivos tratamientos, que incluyeron radioterapia, quimioterapia y una invasiva traqueotomía, terminaron por robarle aquello que define a un actor de su talla: esa voz profunda, clara y potente que lo caracterizaba. Durante un largo periodo, negó su condición, tal vez por una mezcla de temor y orgullo herido, pero finalmente se sinceró. Su voz quedó irreconocible y el simple acto de hablar se volvió un reto titánico. No obstante, la luz de Kilmer no se eclipsó. Continuó escribiendo, actuando y hasta produjo un documental sobre su vida, ofreciendo un retrato crudo y honesto de su gloria y su sufrimiento. A día de hoy, su testimonio trasciende su filmografía. Es la evidencia viviente de que el arte encuentra la forma de sobrevivir, aunque el envase físico se transforme. Val Kilmer, mostrando sus heridas y su fragilidad sin filtros, se mantiene firme como un auténtico ícono de resiliencia creativa ante la adversidad. Hablemos ahora de Kathy Bates, esta inmensa actriz ganadora del Oscar por su papel en Misery y rostro esencial en The Blind Side. Tuvo que encarar en el año 2012 un golpe del destino sumamente duro: le detectaron cáncer de ovario. Enfrentó la enfermedad con cirugías mayores y sesiones agotadoras de quimioterapia, librando una guerra que desafió la resistencia de su cuerpo y la fortaleza de su alma.
Lejos de recluirse en el silencio, Bates optó por alzar la voz. Compartió públicamente sus temores y dolores, subrayando la urgencia de la detección precoz y convirtiéndose en un faro para otros pacientes. En la actualidad, totalmente recuperada y con una agenda laboral llena, sigue deslumbrando tanto frente a las cámaras como en su vida personal. Kathy Bates no solo venció al cáncer, sino que convirtió esa experiencia traumática en un estandarte de lucha y esperanza, asumiendo la poderosa misión de ayudar a salvar otras vidas. El caso de Dustin Diamond es lamentablemente más sombrío. El actor inmortalizado como Screech en Salvados por la Campana protagonizó una tragedia en febrero de 2021. Con tan solo 44 años, su vida se apagó tras una lucha relámpago y feroz contra un carcinoma de células pequeñas en etapa 4 detectado apenas unas semanas antes del desenlace. Su carrera artística estuvo salpicada de altibajos, controversias y momentos de redención, pero para millones de espectadores siempre será aquel rostro amigo de la televisión noventera. Al encarar la enfermedad, dejó ver una faceta llena de vulnerabilidad y coraje que logró tocar el corazón del público. Tras su partida, tanto fanáticos como compañeros de profesión llenaron las redes de tributos honrando no solo al actor, sino al joven que regaló risas a generaciones enteras. Dustin Diamond se fue demasiado pronto, dejándonos como herencia una severa advertencia sobre lo efímera que es la existencia y el eco imborrable que deja el humor. Pasemos a Sam Neill. Sam Neill, la estrella inolvidable de Jurassic Park, y el piano dejó helados a sus seguidores en el año 2023. Al confesar que batallaba contra un linfoma, un agresivo cáncer de sangre, nos mostró el lado más humano y frágil de una figura que siempre pareció invencible en el cine. Este diagnóstico lo confrontó con una realidad brutal, especialmente cuando los tratamientos convencionales dejaron de surtir efecto rápidamente. Sin embargo, un medicamento experimental le devolvió la ilusión. Gracias a infusiones cada 2 semanas, hoy logra mantener su salud en un delicado equilibrio. Con esa autenticidad que siempre lo ha definido, Neill decidió plasmar su vivencia en las páginas de su libro Did I Ever Tell You This?, una obra pensada para sus nietos como legado de quien fue y las cosas que experimentó. Pese a tener un cáncer en fase avanzada, Sam Neill asegura no temer a la muerte. Su vida es una clase magistral de valentía, positivismo y el poder de narrar nuestra propia historia. Si este contenido ha sido de tu agrado, por favor comenta con un número 1. Si no te convenció, deja un 0. Valoro enormemente tu honestidad. Número 11. Michael J. Fox. El gran Michael J. Fox, eterno en nuestra memoria por Volver al Futuro. Y Lazos de Familia aprendió muy joven lo frágil que es el cuerpo humano. En 1991, con apenas 29 años, recibió el diagnóstico de Parkinson. Guardó el secreto celosamente durante 7 largos años, hasta que en 1998 decidió contárselo al mundo. Aunque la enfermedad le obligó a limitar su trabajo actoral, jamás lo frenó. Creó la fundación Michael J. Fox, que a día de hoy es una de las entidades más poderosas en la investigación del Parkinson, recaudando cifras millonarias en busca de una cura definitiva. Armado de humor a agallas y una sinceridad que desarma a cualquiera, Fox convirtió su tragedia personal en una fuente de inspiración global. Su mensaje es contundente: la vida da giros inesperados, pero la pasión y la esperanza tienen más fuerza que cualquier parte médico. Catherine Zeta-Jones. Catherine Zeta-Jones, la deslumbrante estrella de Chicago y La Máscara del Zorro, rompió su silencio en 2011 al revelar que padecía trastorno bipolar tipo 2. Esta confesión surgió tras años de lidiar en la intimidad con profundos episodios depresivos, los cuales se agravaron drásticamente por la lucha de su esposo Michael Douglas contra el cáncer de garganta. En medio de esa crisis personal, Zeta-Jones tomó la decisión de decidir internarse por voluntad propia en un centro de tratamiento
Fue un acto que dejó a todos boquiabiertos. No solo expuso sus puntos más débiles, sino que gritó al mundo su firme intención de blindar su estabilidad emocional. Al romper el silencio y hablar sin tapujos, destrozó estigmas antiquísimos, transformándose en una abanderada crucial para la visibilización de los trastornos psicológicos en la industria. Catherine Zeta-Jones nos enseñó una lección inolvidable, que incluso bajo los focos deslumbrantes y el lujo desmedido de Hollywood, el acto de valentía más puro y duro no es actuar sino admitir que uno se rompe y tener el coraje de pedir auxilio. Tom Hanks. Hablemos de Tom Hanks, esa figura paternal y adorada del cine, que en el año 2013 nos dejó helados al confesar públicamente su diagnóstico de diabetes tipo 2. Aquello no fue un rayo en cielo sereno. La bomba se había estado gestando silenciosamente durante años en su organismo. Sus niveles de glucosa llevaban tiempo disparados, una factura muy cara, que tuvo que pagar por esas transformaciones corporales extremas a las que se sometía para abordar sus personajes. Recibir esa noticia médica fue un punto de inflexión que lo forzó a dar un giro de 180 grados a su rutina, abrazando regímenes alimenticios severos y chequeos médicos que no perdonan una. A pesar de su disciplina, el propio Hanks ha confesado que seguir esas reglas al milímetro es un calvario y que a veces es casi imposible no saltarse el guión. Su vivencia pone sobre la mesa una realidad que duele. Ni siquiera los astros más profesionales del celuloide son inmunes al desgaste físico que exige la maquinaria de la fama. A día de hoy, Tom Hanks continúa regalándonos magia en la pantalla, pero su historia queda ahí como un recordatorio constante de que con la salud no se juega ni se negocia. Wendy Williams. La indiscutible reina del cotilleo Wendy Williams, famosa por no tener pelos en la lengua, dejó a su audiencia en shock en 2018 al revelar que sufría la enfermedad de Graves, un ataque directo de su sistema inmune a la tiroides. Esta patología no le dio tregua. Le causó un agotamiento devastador, ansiedad por las nubes y alteraciones en su apariencia física, tan evidentes que resultaba imposible ocultarlas, mientras intentaba mantener su imperio televisivo a flote. Pero ojo que la pesadilla no acababa ahí. Con una honestidad brutal también destapó sus guerras personales contra la depresión y los nervios, demostrando que tras esa fachada de mujer de hierro había un ser humano luchando contra sus propios demonios. Lejos de esconderse bajo la alfombra, Williams transformó todo ese dolor en una clase magistral ante las cámaras. Ponerse a uno mismo primero y cuidar la mente y el cuerpo es algo que no admite discusión. Pese a que el camino ha estado lleno de baches, jamás rompió ese lazo especial con sus seguidores, recordándoles que hasta las divas más grandes necesitan pisar el freno para poder curarse. Lil Wayne, un verdadero titán del rap que marcó a toda una generación, ha visto cómo su frenética carrera se frenaba en seco varias veces por culpa de un rival traicionero, la epilepsia. Sus ataques han sido aterradores, ocurriendo a veces en mitad de vuelos privados o justo antes de salir a escena, situaciones límite que hacían temer lo peor a su legión de fanáticos. El mismo rapero reconoció que el ritmo de vida salvaje, el estrés de las giras mundiales y los excesos no hacían más que echar gasolina al fuego de su enfermedad. Después de varios sustos de muerte, decidió tomar las riendas. Le dijo adiós al alcohol, empezó a dormir las horas necesarias y puso su bienestar por encima de la fiesta. Y con todo eso encima, Lil Wayne jamás ha dejado de soltar rimas. Su inagotable producción de éxitos es la prueba viviente de que incluso con una espada de Damocles sobre la cabeza, su talento sigue dictando las normas del juego, probando que la fama no te hace inmortal, pero sí puede enseñarte a resistir. Nick Jonas. El ídolo pop que rompió corazones con los Jonas Brothers, recibió un golpe de realidad a los 13 años cuando los médicos le confirmaron que tenía diabetes tipo 1. Desde aquel día su existencia se convirtió en un combate diario, una rutina que exige una vigilancia militar para que sus niveles de azúcar no se descontrolen. En lugar de venirse abajo o victimizarse,
Nick usó su condición como combustible para llegar más lejos y motivar a otros. No ha parado de hablar del tema para normalizarlo y creó la fundación Change for the Children, volcada en ayudar a los chavales que tienen que lidiar con este mismo muro en sus vidas. Cuando se sube a las tablas es una estrella que deslumbra cantando y actuando. Pero cuando se apagan los focos se convierte en un activista feroz que predica la importancia de cuidarse a uno mismo. Su trayectoria nos grita que con las ganas y la mentalidad adecuadas, una enfermedad crónica puede dejar de ser un lastre para convertirse en un trampolín que inspire a millones de personas. Jack Nicholson. Jack Nicholson, esa leyenda incombustible del cine que nos regaló joyas en El Resplandor, y Alguien voló sobre el nido del cuco, se ha ido difuminando como un fantasma en los últimos tiempos. El hecho de que ya no se le vea el pelo y su jubilación silenciosa han disparado todo tipo de teorías sobre su estado mental, aunque nadie del entorno ha querido confirmar ni desmentir nada. La verdad es que su vacío se siente tanto o más que todas las películas que dejó para la historia. Durante décadas este hombre tuvo el don de hipnotizarnos a todos con esa sonrisa maquiavélica y una energía que parecía querer salirse de la pantalla. Hoy en día el hermetismo que rodea su salud no hace más que aumentar la leyenda y la curiosidad por saber qué pasa con él. Aunque ya no pise las alfombras rojas ni se siente en primera fila de los Lakers, su sombra sigue siendo alargada y poderosa. Jack Nicholson nos dejó una galería de personajes tan complejos y brutales que lo hacen eterno recordándonos que los verdaderos mitos de Hollywood nunca mueren, solo deciden cambiar de escenario. Selena Gomez. Selena Gomez, una de las artistas más influyentes del planeta, se abrió en canal en el año 2015, al confesar que padecía lupus, una enfermedad cruel, donde tu propio cuerpo ataca tus órganos y te deja sin energía. El drama alcanzó su punto máximo en 2017, momento en el que sus riñones colapsaron y necesitó un trasplante de urgencia para poder seguir viviendo un órgano que le cedió su gran amiga Francia Raisa en una muestra de amor y sacrificio que conmovió al mundo entero. Lejos de venirse abajo o tirar la toalla, Selena agarró todas sus debilidades y las transformó en su armadura más potente. No paró quieta ni un segundo, siguió sacando temazos. Se metió en rodajes de cine y televisión y, por si fuera poco, lanzó Rare Beauty, una marca que va más allá del maquillaje para reivindicar el amor propio y la salud mental. Su mensaje retumba fuerte y claro. Incluso cuando la enfermedad aprieta y la prensa rosa no te deja respirar, se puede salir a flote con más fuerza que antes. Selena Gomez no solo le planta cara al lupus día tras día, sino que se ha convertido en el espejo donde millones se miran para luchar sus propias guerras con coraje. Bruce Willis, el tipo duro por excelencia, el héroe indiscutible de La Jungla de Cristal, nos dejó helados en el año 2022 al comunicar que colgaba las botas definitivamente. El motivo nos rompió el corazón a todos. Primero se habló de un diagnóstico de afasia que le impedía comunicarse, pero más tarde se confirmó que era demencia frontotemporal, una enfermedad cruel y degenerativa que va borrando el lenguaje, los recuerdos y cambia la personalidad. Aquel actor que durante décadas fue sinónimo de adrenalina, mamporros y carisma en la pantalla grande, hoy libra una guerra de puertas para adentro arropado por su clan familiar, que ha optado por dar la cara públicamente para visibilizar este drama tan duro. La gente respondió de una manera brutal, con una ola inmensa de cariño, aplaudiendo no solo sus peliculones de acción, sino a la persona que hay detrás del mito. Puede que Bruce Willis ya no pise los sets de rodaje, pero os aseguro que su legado en el cine es imborrable, recordándonos que hasta los superhéroes más duros tienen sus propias batallas invisibles que librar. Morgan Freeman, el gran Morgan Freeman. Esa voz que es patrimonio de la humanidad y el narrador que todos querríamos tener, arrastra desde hace más de una década las secuelas de un accidente de coche que casi le cuesta la vida. Aquel siniestro le dejó el cuerpo machacado con múltiples fracturas, parálisis en la mano izquierda y una fibromialgia constante que le obliga a llevar ese guante de compresión que todos hemos visto.
Pero lejos de jubilarse o quedarse en casa, Freeman siguió al pie del cañón, demostrando que se puede ser un roble y tener una resiliencia serena y elegante al mismo tiempo. Con más de 80 tacos a sus espaldas, sigue llenando la pantalla con esa presencia magnética que no se compra y esa voz que impone respeto. Su vida es una clase magistral de aguante. Aunque el físico le haya dado golpes irreversibles, su talento sigue ahí intocable. Morgan Freeman sigue siendo un gigante del cine, la prueba viviente de que se puede superar la adversidad, manteniendo la dignidad y la grandeza. Charlie Sheen. Charlie Sheen, el chico malo oficial de Hollywood y rey de la polémica, sacudió los cimientos de la industria en 2015 al admitir en directo que era portador del VIH. Esa confesión, que llegó tras años de descontrol, fiestas salvajes y rumores locos, provocó un tsunami informativo increíble y un efecto rebote que nadie vio venir. De repente, millones de personas se lanzaron a buscar información y la venta de tests de detección se disparó en todo el planeta. Lo bautizaron como el efecto Charlie Sheen, y su rajada tuvo más impacto en la concienciación social sobre el virus que muchísimas campañas del gobierno. El actor, famoso por su talento y sus líos de faldas, acabó convirtiéndose sin quererlo en un referente de la prevención y el cuidado personal. Hoy, con un perfil mucho más bajo y alejado del circo mediático, Sheen abraza su faceta de superviviente y activista. Su historia nos recuerda que incluso de los relatos más turbios y escandalosos puede salir un mensaje positivo, capaz de salvar vidas. Tommy Chong, la mitad del mítico dúo Cheech y Chong y el abuelo del humor canábico. Tommy Chong se pasó la vida haciéndonos partirnos de risa con su rollo hippie, pero en 2008 le dieron el palo de su vida: cáncer de próstata. Al principio los médicos le dijeron que no se preocupara demasiado. Parecía que la cosa iba lenta y no era mortal, pero con el tiempo, el cáncer enseñó los dientes y Chong tuvo que tomar decisiones drásticas. Fiel a su estilo, eligió el camino más rebelde: tratarse con cannabis. Mientras medio mundo alucinaba y se generaba una polémica brutal, él defendió su terapia alternativa a capa y espada. Habló sin tapujos de usar supositorios de marihuana y otros remedios, plantando cara al sistema médico tradicional y convirtiéndose en un símbolo de la contracultura y la resistencia. La enfermedad no le apagó la mecha, al revés, le dio más vida. Sigue dando guerra en entrevistas y escenarios con esa sorna que le caracteriza. Tommy Chong no solo le ganó la partida al cáncer, sino que hizo de ello su propio manifiesto vital, probando que la rebeldía y el buen humor curan más que muchas medicinas, incluso cuando la cosa se pone fea. Mil gracias por aguantar hasta el final del video. Si sigues ahí, escribe un número 2 en los comentarios para que sepamos que eres de los fieles. Halle Berry, ganadora del Oscar, diosa eterna de Hollywood y símbolo de poderío femenino. Halle Berry parecía intocable, pero hasta los 22 años se topó con un muro: diabetes tipo 1. Un diagnóstico que transformó su rutina diaria en una vigilancia constante para sobrevivir. Cuando estalló la pandemia del COVID-19, la actriz admitió que estaba aterrorizada, sabiendo que su condición la ponía en la cuerda floja. Mientras todo el mundo esperaba verla brillar en acción, Berry tuvo que blindarse y protegerse al máximo justo en el momento en que la expectación global era máxima y todos se morían por verla entrar en escena. Berry decidió blindarse por completo, mantenía una disciplina casi militar, plenamente consciente de que ese enemigo silencioso que lleva dentro podía costarle la vida en cualquier momento. Y para colmo, todo esto en mitad del frenético rodaje de John Wick. Durante la grabación del capítulo 3, el drama se desató en el plató. Sufrió un accidente brutal que dejó al equipo helado. Se había fracturado nada menos que 3 costillas. Al principio ella quiso convencerse de que era simplemente una mala racha, pero los médicos le soltaron un jarro de agua fría recordándole la cruda realidad de su situación. La diabetes no era un juego, era un factor de riesgo que la hacía muchísimo más vulnerable a sufrir lesiones graves y complicaba enormemente su recuperación.
Pero lejos de tirar la toalla, Ale transformó su mansión en un centro de alto rendimiento, llegando a usar a su hijo como pesa improvisada y demostrando un estilo de vida que fusiona la exigencia física con la creatividad. El mensaje que nos lanza es cristalino. La enfermedad puede acechar como una sombra permanente, pero la fuerza de voluntad y la disciplina son capaces de tumbar cualquier muro. A día de hoy, Halle Berry continúa siendo una superestrella que deslumbra, no por esconder sus puntos débiles, sino por plantarles cara con una valentía que nos pone la piel de gallina. Esta auténtica diosa del séptimo arte nos sirve de recordatorio de que hasta los físicos más esculturales y envidiados del planeta ocultan guerras internas que nadie ve y que cada pequeña victoria en el día a día es digna de una ovación cerrada. Y ahora hablemos de Chadwick Boseman. Chadwick Boseman, el eterno rey T'Challa de Black Panther, ocultaba tras esa coraza de superhéroe cinematográfico una lucha encarnizada y feroz que absolutamente nadie se podía imaginar. Desde el año 2016, libraba en el más absoluto secreto una batalla contra un cáncer colorectal en estadio 3 que desgraciadamente avanzó implacable hasta alcanzar la fase 4. Y lo más alucinante es que todo esto sucedía mientras él seguía al pie del cañón, rodando algunos de los taquillazos más gigantescos de toda su trayectoria profesional. El mundo entero lo veneraba como a un ser invencible en la gran pantalla, sin tener ni la más remota idea del calvario que vivía cuando se apagaban los focos. Aguantaba estoicamente múltiples cirugías, duras sesiones de quimioterapia y un dolor constante. Boseman jamás quiso vender su drama ni hacer público su diagnóstico. Prefirió dejarse la piel y entregar hasta su último aliento a su arte y a sus fans. En agosto de 2020, con solo 43 años, la noticia de su fallecimiento sacudió los cimientos del planeta. Su trágica partida destapó la magnitud real de su sacrificio sobrehumano y elevó su figura instantáneamente a la categoría de leyenda inmortal. Chadwick Boseman no se limitó a interpretar a un héroe de ficción. Demostró ser uno de carne y hueso, enseñándonos que la grandeza no se mide por los años vividos, sino por la huella imborrable que dejas. ¿Y qué decir de Robin Williams? Robin Williams, ese genio absoluto de la comedia y ganador del Oscar por Endomby. El indomable Will Hunting fue durante décadas la chispa vital que iluminó la existencia de millones de personas. Sin embargo, detrás de esa risa contagiosa y de sus personajes icónicos, se libraba una batalla oscura y silenciosa que lo estaba devorando por dentro. En el año 2014, el mundo se quedó totalmente paralizado y devastado al conocer la terrible noticia de su muerte. Solo tiempo después, salió a la luz toda la verdad. Williams padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurológica cruel y despiadada que destroza la memoria, el pensamiento y el control del cuerpo. Los propios especialistas la describieron como una de las variantes de demencia más agresivas y devastadoras que jamás habían presenciado en un paciente. La paradoja fue brutal y desgarradora. El hombre que dedicó su vida a regalar alegría a los demás llevaba en su interior un tormento que lo consumía día tras día. Su adiós no solo dejó un vacío imposible de llenar en Hollywood, sino que forzó una conversación urgente y necesaria sobre la salud mental y las enfermedades neurodegenerativas. Robin Williams se marchó demasiado pronto, dejándonos huérfanos de su talento, pero su legado eterno reside en recordarnos que incluso las mentes más brillantes pueden necesitar una mano amiga en la oscuridad. Pasamos ahora a Kirk Douglas, el auténtico titán de la época dorada de Hollywood. El protagonista inmortal de Espartaco sufrió en 1996 un derrame cerebral severo que le arrebató gran parte de su capacidad para hablar. Para un actor de su calibre, cuya voz había retumbado con autoridad en las salas de cine durante décadas, aquello supuso un golpe emocional devastador. Muchos dieron por hecho que ese sería el final de su vida pública, pero Douglas, fiel a su espíritu rebelde e indomable, decidió que no iba a esconderse ni un milímetro.
A base de una rehabilitación durísima y una fuerza de voluntad de acero, volvió a dejarse ver en eventos, escribió libros y continuó inspirando a nuevas generaciones, demostrando que la grandeza no está solo en los años de gloria, sino en la elegancia con la que te enfrentas a la adversidad. Aguantó al pie del cañón hasta los 103 años, convirtiéndose en testigo privilegiado y protagonista de todo un siglo de cine. Su historia es la de un guerrero nato, que aun cuando la voz le falló, jamás permitió que el silencio ganara la batalla, haciéndose escuchar contra viento y marea una y otra vez. Y volviendo a recordar a Chadwick Boseman, como decíamos, el inolvidable rey T'Challa de Black Panther llevaba tras esa armadura de vibranium una guerra personal atroz que el público desconocía. Desde 2016 peleaba en silencio contra un cáncer de colon en fase 3 que trágicamente evolucionó hasta convertirse en un estadio 4 terminal. Y todo ello ocurría simultáneamente mientras él seguía en el set rodando algunas de las producciones más colosales y exigentes de su carrera. Para el resto de los mortales era un superhéroe en la pantalla, pero nadie sabía que al quitarse el traje, la realidad era muy distinta. Soportaba intervenciones, ciclos de quimioterapia y un dolor constante sin quejarse. Boseman mantuvo su diagnóstico bajo 7 llaves. Su elección fue entregar hasta la última gota de energía a su arte y a su leal audiencia. En agosto de 2020, con 43 años, su muerte dejó al planeta en shock. Su partida reveló el tamaño de su sacrificio y cimentó su leyenda. Chadwick Boseman no solo interpretó a un héroe, lo fue en la vida real un ejemplo de dignidad hasta el final. Así es la cruda realidad, demostrando a gritos que la verdadera leyenda no se mide por las vueltas que damos al sol, sino por la cicatriz imborrable que dejamos en el alma del mundo. El inigualable Robin Williams. Robin Williams, ese huracán de improvisación y ganador del Oscar por su papel en El indomable Will Hunting, fue durante décadas el faro de luz que arrancó carcajadas a millones de personas. Sin embargo, tras esa máscara de euforia contagiosa y personajes que marcaron nuestra infancia, se libraba una guerra civil interna oscura y absolutamente devastadora. Corría el año 2014 cuando el planeta entero se paralizó, quedando con el corazón roto ante la súbita noticia de su trágico final. Solo tiempo después salió a la luz el secreto. Williams luchaba contra la demencia con cuerpos de Lewy, un monstruo neurológico despiadado que secuestra la memoria, distorsiona el pensamiento y roba el control físico. Los especialistas quedaron en shock, describiendo su caso como una de las batallas más feroces contra la demencia jamás registradas, una paradoja cruel del destino. El hombre que dedicó su existencia a curar la tristeza ajena cargaba en sus entrañas un infierno personal que lo estaba devorando vivo día tras día. Su adiós no solo dejó un cráter imposible de llenar en Hollywood, sino que detonó una conversación global y urgente sobre los demonios de la salud mental y el deterioro cerebral. Un legado que va mucho más allá del cine. Robin Williams partió demasiado pronto, pero nos dejó una lección eterna. Incluso las estrellas que más brillan pueden estar pidiendo auxilio en medio de la oscuridad más profunda. El legendario Kirk Douglas. Kirk Douglas, el último gran titán de la época de oro y el rostro inmortal de Espartaco, sufrió en 1996 un derrame cerebral masivo que le arrebató casi toda su capacidad del habla. Para una leyenda cuya voz ronca y potente había dominado las pantallas de cine durante décadas, aquello fue un golpe directo al ego y al alma. La mayoría apostaba a que ese sería el triste epílogo de su vida pública, pero Douglas, fiel a su reputación de rebelde indomable, se negó rotundamente a desaparecer en las sombras. Con una rehabilitación tortuosa y una voluntad de acero, regresó a la alfombra roja desafiando a todos los pronósticos médicos y sociales. Escribió sus memorias y siguió inspirando a nuevas generaciones, probando que la verdadera grandeza no reside en los años de juventud y belleza, sino en la garra con la que te levantas del suelo. Vivió hasta los 103 años, convirtiéndose en testigo y protagonista de un siglo entero de historia cinematográfica.
Su biografía es la de un auténtico guerrero que incluso cuando las palabras se le negaban, jamás dejó de rugir asegurándose de que su presencia se sintiera fuerte y clara. Halle Berry, ganadora del Oscar y musa indiscutible, símbolo de poder femenino en Hollywood. Halle Berry parecía una diosa intocable, pero a los 22 años un diagnóstico médico sacudió los cimientos de su existencia para siempre. Diabetes tipo 1. Una condición crónica que transformó cada pequeña decisión diaria en un acto calculado de pura supervivencia. Durante la crisis mundial del COVID-19, la actriz confesó el terror absoluto que sentía sabiendo perfectamente que su condición la ponía en la primera línea de riesgo mortal. Mientras el público esperaba verla brillar sin esfuerzo, en la pantalla Berry se blindaba con una disciplina militar plenamente consciente de que ese enemigo invisible podía costarle la vida. Y por si fuera poco, rodando John Wick, capítulo 3. Sufrió un accidente brutal en el set. Se rompió 3 costillas de golpe. Al principio, lo atribuyó a la mala fortuna, pero los doctores le recordaron la fría realidad de su cuerpo. La diabetes la convertía en un blanco mucho más frágil para lesiones de esa magnitud, complicando su recuperación. Lejos de tirar la toalla, Halle transformó su mansión en un campo de entrenamiento, usando a su propio hijo como pesa improvisada y manteniendo un estilo de vida que combina rigor espartano con creatividad. Su mensaje retumba fuerte. La enfermedad puede ser una sombra que te persigue, pero tu determinación y disciplina tienen que ser los dueños de la luz. Hoy en día, Halle Berry se mantiene como una estrella fulgurante y brilla, no porque oculte sus grietas, sino porque las enfrenta con una valentía salvaje que sirve de inspiración para millones. Esta diosa del celuloide nos recuerda que hasta los cuerpos más esculturales esconden guerras invisibles y que cada día ganado merece una ovación de pie. El duro de matar Bruce Willis. Bruce Willis, el héroe de acción definitivo, sacudió los cimientos del mundo del espectáculo en el año 2022 al anunciar su retiro total de la actuación. El motivo fue desgarrador, un diagnóstico inicial de afasia que con el tiempo reveló ser una demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa cruel que ataca sin piedad el lenguaje, la personalidad y la conducta de quien la padece. El actor que en el pasado personificó la fuerza bruta, la acción y el carisma socarrón, hoy enfrenta su batalla más difícil y silenciosa. Rodeado y protegido por su familia, quienes han decidido romper el silencio para educar al mundo sobre este trastorno tan poco conocido. La respuesta del público fue una ola gigantesca de amor y gratitud, celebrando no solo sus películas cargadas de adrenalina, sino la humanidad del hombre detrás del mito. Bruce Willis ya no está frente a las cámaras, pero su leyenda en el cine permanece blindada, recordándonos que incluso los héroes más duros tienen vulnerabilidades que no vemos. Exactamente.